Capítulo 307. Bloqueo activado. Esto es... Niño. Satoru reconoció el cántico proveniente de Satoshi. A su alrededor, otros lo consideraban una de sus técnicas únicas. ¿Qué significaba? Satoshi estaba a punto de usar su ataque definitivo. Incluso estaba recitando un conjuro completo de Kido. Cuidado. Preparad vuestras defensas. Ante la aguda advertencia de Satoru, Sugurui e Irishoko entraron inmediatamente en acción. Un enorme dragón arcoíris y Meachizuku aparecieron simultáneamente, formando una formidable barrera entre el trío y Satoshi. Las defensas de estos dos espíritus malditos de grado especial no eran comunes. Deberían ser suficientes para resistir cualquier técnica fantasmal que Satoshi estuviera a punto de lanzar. Además, el conjuro que cantó sonaba grandioso e imponente, haciendo referencia al este, sur, oeste y norte. Era claramente una técnica a gran escala. Sus acciones llamaron la atención de todos los observadores. Nadie pensó que Satoru exagerara. Contra un monstruo como Satoshi, no había nada como demasiada precaución. En lo alto de un árbol alto cercano, un cuervo negro estaba posado en silencio, observando el campo de batalla y transmitiendo todos los movimientos de Satoshi al trío de Mei Mei. Satoshi está lanzando Kido. Ya ha comenzado el cántico. Parece que Gojo Satoru ha logrado sacar una de sus cartas de triunfo. Dijo Kamo Kenshin, con los ojos brillantes mientras tocaba suavemente el arma oculta que llevaba atada a la espalda, con una llama de anticipación ardiendo en su interior. No era como Zenin Shinsuke. Nunca más permitiría que el clan Gojo pisoteara la dignidad de la familia Kamo. Bakudo 58. Kakushitsui Haku. Satoshi dibujó un círculo en el aire. Dentro, se iluminaron los caracteres de este, sur, oeste y norte. Luego pronunció la última línea. Al terminar de cantar, miró directamente a la copa del árbol, donde estaba el cuervo negro. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. A través de la conexión espiritual entre el cuervo negro y Mei Mei, Satoshi había logrado localizar con éxito la ubicación del trío de Kioto. Al segundo siguiente, Satoshi desapareció delante del grupo de Satoru y disparó hacia el equipo de Kioto. Su velocidad era tan abrumadora que incluso la transmisión en vivo de Curse Corpse casi no logró rastrear su movimiento. Satoru, Suguru y Shoko quedaron momentáneamente atónitos. Espera. ¿Eso fue todo? ¿Ese Kido no causó ningún daño? Ese mismo pensamiento resonó en las mentes de los tres. El cántico había sido tan dramático. ¿De verdad podía ser tan decepcionante? ¿Y si lo que Satoshi acaba de cantar fuera un hechizo de tipo vinculante, no de tipo destructivo? Shoko se dio cuenta rápidamente de la diferencia. ¿Unión o destrucción? Satoru y Suguru también se dieron cuenta al instante. El Kido de tipo destrucción se usaba para potencia ofensiva. El de tipo atadura, como su nombre indicaba, servía para rastrear, restringir o inmovilizar. En este lugar, además de ellos tres, los únicos que quedaban eran el equipo de la escuela secundaria de Kioto. Vamos a buscarlo y comprobarlo. Satoru se sintió repentinamente ofendido. Satoshi los había ignorado por completo a los tres. ¿Creía que el equipo de Kioto era una amenaza mayor que ellos? Lo que Satoru no se dio cuenta fue que Satoshi simplemente quería evitar perder el tiempo. Sabía que en cuanto desapareciera, Satoru lo perseguiría. De esa manera, podría juntar a los equipos de ambas escuelas y acabar con todos ellos a la vez. Mientras tanto, en el escondite del equipo de Kioto, Mei Mei se quedó sin aliento al darse cuenta de que habían sido descubiertos. Las expresiones de Kamo Kenshin y Utaime se ensombrecieron de inmediato. Como alguien muy versado en técnicas basadas en cantos, Utaime comprendió instantáneamente lo que ese arte fantasma realmente hacía. Nadie había esperado que un encantamiento tan largo diera como resultado un simple hechizo de rastreo. Sin embargo, por la sorpresa en el rostro de Kamo Kenshin, Utaime pudo notar que esta técnica había destrozado por completo sus expectativas. Correr. Mei Mei no lo dudó. Su primera reacción fue huir. Pero Kamo Kenshin ya se había recuperado. Después de presenciar la gran utilidad del Kakushitsui Haku de Satoshi, supo que esconderse ahora no tenía sentido. La pelea anterior entre Satoru y Satoshi ya había atraído suficiente atención. Ahora era su turno. Satoshi fue la figura central de toda la transmisión de Curse Corpse.
La cámara lo seguía a donde quiera que iba. Kenshin tenía plena confianza en sus técnicas de ocultamiento y en sus métodos para interrumpir la transmisión del cadáver maldito. Pero si Satoshi arrastraba la transmisión directamente hacia ellos, no había nada que pudiera hacer. Es por eso que Kamo Kenshin no estaba dispuesto a huir frente a una audiencia en vivo. Eso sería demasiado cobarde y demasiado vergonzoso. Capítulo 308. El más rápido. ¿Correr? Mei Mei, parece que no te vas a escapar. Una voz burlona hizo eco. Gojo Satoshi apareció de repente en el escondite del trío de Kioto, y la transmisión en vivo de Curse Corpse ya había detectado su ubicación. Imposible. Estabas claramente a 1 kilómetro de distancia. La expresión de Kamo Kenshin cambió drásticamente. No esperaba que Satoshi apareciera ante ellos en un abrir y cerrar de ojos. Esa distancia de 1 kilómetro se había elegido deliberadamente. Les permitía apoyar la batalla de Satoru rápidamente y, al mismo tiempo, mantenerse a una distancia suficiente para aprovechar las ventajas cuando surgiera la oportunidad. Pero frente a Gojo Satoshi, esa distancia cuidadosamente calculada se había vuelto insignificante. Innumerables espectadores que miraban la transmisión de Curse Corpse estaban igualmente atónitos por la repentina aparición de Satoshi. Ninguno de ellos había visto cómo se movía. Ni siquiera la transmisión de la marioneta maldita en el cielo había logrado rastrearlo. Si Satoshi no se hubiera revelado intencionalmente para permitir que el locutor captara su llegada, la audiencia podría haberlo perdido por completo. Después de este período de recuperación, el cuerpo de Satoshi había vuelto a su forma óptima. Con la sinergia perfecta entre su físico de restricción celestial y su dominio del Shunpo, Satoshi era fácilmente el más rápido en distancias cortas. Dicho esto, el propio Satoshi no se consideraba el más rápido. De hecho, era Satoru, quien había dominado la aplicación avanzada de la técnica maldita Lapse Azul, quien no tenía rival en movilidad a larga distancia. En la línea de tiempo original, Satoru había cruzado ciudades en un abrir y cerrar de ojos, teletransportándose desde los campos de batalla a Jujutsu-Hai y trayendo a Yuji de regreso instantáneamente. Satoshi sabía que no podía replicar ese nivel de velocidad. Después de todo, este era el mundo del Jujutsu Kaisen. La técnica ilimitada seguía siendo la cumbre de la técnica, con un estatus inquebrantable. Yoshinobu Gakugaji y Sekiguchi Seiji intercambiaron miradas, reprimiendo silenciosamente la sorpresa en sus ojos. Entonces, Sekiguchi Seiji murmuró sarcásticamente. Los estudiantes de Kioto sí que saben elegir un sitio. La transmisión de Yaga sobre el cadáver maldito no pudo encontrarlos durante tanto tiempo. ¿Quién hubiera pensado que se escondían justo ahí? Si no me equivoco, se supone que esto es una competición de buena voluntad entre Kyoto y la preparatoria Tokyo Jujutsu, ¿verdad? Una prueba de destreza en el combate, no de escondite. Seiji inmediatamente vio la intención de Kamo Kenshin de aprovechar el caos. Satoshi, Satoru, Suguru y Shoko eran de la preparatoria Tokyo Jujutsu. Si se cansaban y Kamo Kenshin intervenía después, la reputación de Tokio se vería afectada. Aún así, Seiji tenía una fe absoluta en Satoshi. Como director de Tokio, había presenciado personalmente cómo Satoshi le destrozaba 6 dedos a Sukuna. Esa escena aún estaba grabada en su memoria. Para él, la única persona que podía amenazar a Satoshi era el propio Gojo Satoru. Incluso si el trío agotara la resistencia de Satoshi, eso nunca le daría al equipo de Kamo Kenshin la ventaja. La fuerza de Satoshi ya había superado con creces todo lo que Kamo Kenshin podía comprender. Yoshinobu Gakugaji escuchó la sombra en el tono de Seiji y dejó escapar algunas toses antes de hablar con gravedad, apoyándose en su bastón. La lucha no siempre se trata de enfrentamientos frontales. La estrategia es igual de importante. El deber de un hechicero es exorcizar espíritus malditos. No te enfrentas a un espíritu más fuerte que tú y te lanzas ciegamente a la muerte, ¿verdad? Levantó sus pesados párpados y miró hacia Yaga, Masamichi y Yuki. Si ese fuera el caso, todos los hechiceros de Neón se habrían extinguido hace mucho tiempo. Aunque Gakugaji estaba claramente frustrado por la cobardía de sus estudiantes, todavía necesitaba defenderlos. Eran sus estudiantes, después de todo. A Yuki, por otro lado, no le importó en absoluto lo que Kamo Kenshin y los demás habían hecho. A los ojos de este grado especial, nada de lo que hizo el trío de Kioto pudo afectar el resultado.
Yaga Masamichi compartió un sentimiento similar. Personas como Gojo Satoshi estaban en un nivel completamente diferente al resto de su generación. La única razón por la que se aprobó esta propuesta para el evento de buena voluntad de las escuelas hermanas fue porque la dirección general quería observar la fuerza de combate real de Satoshi. Querían saber exactamente qué tan grande era la brecha. ¿Cuántas personas harían falta para igualar al actual Gojo Satoshi? Si no hubiera sido por el hecho de que no era apropiado dejar que Yuki participara como profesora, la dirección general incluso había sugerido dejarla unirse al evento ella misma. Al final, este intercambio solo tuvo un verdadero punto de suspenso. Satoshi se enfrentaba a los mejores talentos de ambas escuelas. ¿Podría seguir mostrando un dominio abrumador? Sí. Aunque los altos mandos desaprobaban la existencia de Satoshi, ninguno de ellos dudaba del poder de Ryomen Sukuna ni de su resistencia. El hecho de que Satoshi lo hubiera derrotado ya significaba que había una enorme brecha de poder. Así que lo que todo el mundo quería ver ahora era cuán enorme era realmente esa brecha. ¿Y qué pasa con el trío de Kioto? Francamente, a la dirección general no le importó. Incluso si su fuerza era impresionante entre sus compañeros, no tenían Zanpakuto. Y eso significaba que, en última instancia, eran irrelevantes. Capítulo 309. Maniobras del Mirlo. Ahora, Satoshi ya estaba en esta postura antes incluso de sacar su Zanpakuto. Entonces, ¿qué significaría si Satoshi realmente lanzara su Zanpakuto? ¿Significaría eso que las únicas personas capaces de enfrentarse a él eran Satoru y los otros dos que también manejan Zanpakuto? Sí. Desde el incidente donde el dedo de Sukuna fue destruido, el mundo del Jujutsu había llegado a un consenso. Es decir, la técnica del parto es un sistema y la técnica innata de cada individuo podría servir como indicador de su talento. Y el otro era el sistema Zanpakuto creado enteramente por Satoshi. Yagik Saemon, el hechicero de grado 1 del clan Yagik, ya había demostrado a través de su propio Zanpakuto que mientras uno poseyera un Zanpakuto, podía manejar técnicas, extraer su propio poder y convertirse en un verdadero hechicero. Por lo tanto, a los ojos de la dirección general, un hechicero que poseía una Zanpakuto era considerado alguien con dos técnicas innatas. En cuanto a Satoshi, ya no podía ser medido con estándares ordinarios. Como forjador de Zanpakuto, Satoshi manejaba dos Zanpakuto. Al mismo tiempo, era un raro portador de una restricción celestial, poseyendo un físico tan poderoso como el de Toji. Y ahora, después de dormir durante 9 años, Satoshi también había dominado una misteriosa habilidad, Kido. Con tantos beneficios acumulados, a muchos en la dirección general les resultó difícil entender por qué tantos aún apoyaban a Satoru y a los otros candidatos. ¿Realmente no podían ver la brecha de poder entre Satoshi y el resto? Muchos de los altos mandos de la dirección general se sentían impotentes ante semejante fenómeno. No podían hacer mucho. Solo podían esperar que estos 6 estudiantes de las preparatorias Tokyo Jujutsu y Kyoto Jujutsu ayudaran a más personas a reconocer la verdadera fuerza de Satoshi. Al mismo tiempo, oculto en las sombras, Choso observaba atentamente a Satoshi, escudriñando cada uno de sus movimientos. Desde que recibió la misión de Kaori, residía en Tokio. Este espíritu maldito de grado especial, cuyo comportamiento era casi idéntico al de un humano, había estado pensando constantemente en maneras de enfrentarse a Satoshi en el futuro. Sin embargo, no era tan ciegamente arrogante como aquel tonto de la familia Kamo. Satoshi era increíblemente rápido y abrumadoramente poderoso. Si nadie podía restringirlo, jamás podría derrotarlo. En ese momento, Choso incluso esperaba que este supuesto prodigio de la familia Kamo sacara alguna carta del triunfo oculta para obligar a Satoshi a ponerse en una posición desfavorable. De esa manera, podría observar más habilidades de Satoshi. Gracias a Kaori, ya sabía de las dos Zanpakuto. Sode no Shirayuki y Rikjin Haka. Choso se había preparado mentalmente para el cuerpo terriblemente fuerte de Satoshi, tras haberlo visto con sus propios ojos cuando fue atado por la maldición. Comparado con entonces, el cuerpo actual de Satoshi apenas era más débil. Por el momento, el único desconocido era Kido. Aunque Kido no fue el factor principal en la destrucción de los dedos de Sukuna, definitivamente jugó un papel esencial en su aniquilación. Al principio, después de revisar la transmisión en vivo de Satoshi, Choso pensó que solo había aprendido algunos hechizos Kido de bajo nivel.
Pero ahora, al ver con sus propios ojos durante esta transmisión, Satoshi utilizó la 58ª técnica de vinculación. Golpear los dedos de los pies y perseguir al pájaro. Choso finalmente entendió que Satoshi no solo tenía un alto rendimiento ofensivo, sino que también tenía capacidades abrumadoras en técnicas auxiliares como rastreo y movilidad. El punto más importante era que nadie sabía si Satoshi tenía otras cartas de triunfo ocultas dentro de Kido. La repentina aparición de Satoshi sobresaltó tanto a Mei Mei como a Utaime. Pero el más impactado fue Kamo Kenshin, quien había mostrado una confianza extrema en su capacidad de ocultación. Pero no había tiempo para sorprenderse por la velocidad de Satoshi. Ahora que se había revelado, no les quedaba más remedio que iniciar la batalla. Kamo Kenshin lanzó un puñetazo con el puño derecho, intentando pillar a Satoshi desprevenido. Una oleada de energía maldita brotó de su brazo, ardiendo hacia adelante. Para ser justos, este estudiante de Kyoto Jujutsu tenía sus propias cartas de triunfo. Como mínimo, sus reservas de energía malditas eran mayores que las de Suguru y Shoko. Incluso comparado con Satoru, no estaba tan lejos. No era de extrañar que el clan Kamo hubiera depositado sus esperanzas en él. Mei Mei se distanció inmediatamente de Satoshi. Su técnica de manipulación del pájaro negro solo era efectiva a larga distancia. Y sin una herramienta maldita en ese momento, mantener la distancia era la única forma de asegurar su supervivencia. Aunque en el fondo, sabía que, por muy lejos que huyera, con la velocidad de Satoshi, no serviría de nada. Pero esa sensación de distancia todavía le daba cierta seguridad mental. Al mismo tiempo, un cuervo aterrizó en el brazo de su compañero, encargado de apoyar el siguiente ataque de Kamo Kenshin proporcionándole cobertura aérea. En el momento en que Satoshi la miró a los ojos, comprendió claramente que no era el momento de ocultar su fuerza. Estaba preparada para utilizar la técnica de manipulación del pájaro negro. Kamikaze en cualquier momento. En cuanto a Utaime, cuyo papel en el equipo era similar al de Shoko, se movió tan pronto como lo hizo Mei Mei. Ella era el apoyo. No podía permitir que Satoshi se le acercara. Necesitaba mantenerse a salvo. Si la derribaban, la efectividad en combate de Kenshin se reduciría instantáneamente a la mitad. Incluso mientras se retiraba, ya había comenzado a cantar Kagura, amplificando la energía maldita de Mei Mei y Kenshin mientras simultáneamente aplicaba restricciones a los movimientos de Satoshi. A medida que las mejoras del soporte aumentaban el poder del equipo, las desventajas debilitaban al enemigo. El valor de Utaime en este equipo era evidente. Si este fuera un juego de rol japonés típico, Kenshin sería el tanque y el DPS físico cuerpo a cuerpo. Mei Mei sería el híbrido mago arquero, responsable de la producción de magia a distancia. Y Utaime, naturalmente, sería el sacerdote y amortiguador, responsable de curar a los aliados y aplicar efectos negativos a los enemigos. Este equipo de 3 hombres estaba perfectamente coordinado, cada uno complementando las fortalezas del otro y cubriendo sus debilidades. Por eso, la preparatoria Kyoto Jujutsu envió a este trío para contrarrestar al equipo de Satoru. Si Satoshi no hubiera aparecido, Gakugarji Shinobu realmente creía que el trío de su escuela no sería superado por el de Satoru. Pero ahora Satoshi estaba ante ellos por primera vez. Un destello de anticipación brilló en los ojos de Yoshinobu. Seguramente en esta situación Satoshi quedaría sorprendido, ¿verdad? Siempre y cuando se atreviera a recibir el golpe de Kamo Kenshin de frente. Capítulo 310. Autojusticiero. Justo cuando Gakugarji Yoshinobu esperaba que Satoshi tropezara y cayera, la respuesta de Satoshi desafió las expectativas de todos. En la mente de todos, dado que Satoshi había elegido desafiar a ambas escuelas, él debería ser el tipo de persona que cree que está por encima de todos los demás, alguien que recibiría los ataques de frente. Sin embargo, cuando se enfrentó al golpe de Kamo Kenshin, Satoshi realmente lo esquivó. Aunque ese golpe estaba lleno de una creciente energía maldita, con la fuerza actual de Satoshi y su durabilidad física, debería haber sido capaz de soportarlo fácilmente. Entonces, ¿por qué esquivó? Y no solo un movimiento leve, sino que cubrió una gran distancia de golpe. Esta escena sorprendió no solo a Gakugarji Yoshinobu, que esperaba un paso en falso, sino también a Kamo Kenshin y sus 2 compañeros de equipo. El trío tenía ases bajo la manga para ese golpe, pero ¿no parecía Satoshi demasiado cauteloso?
Esta no era la actitud de alguien que había anunciado la destrucción de uno de los dedos de Sukuna a todo el mundo del Jujutsu. La técnica de manipulación del pájaro negro de Mei Mei se interrumpió al instante, y Utaime dejó escapar un suspiro silencioso. La energía maldita que acababa de amplificar para Kamo Kenshin ahora parecía un desperdicio. ¿Podría ser que Satoshi haya visto a través de su verdadero ataque? Este pensamiento pasó por las mentes de los tres al mismo tiempo. Nadie podía adivinar lo que estaba pensando Satoshi. De hecho, Satoshi había sentido una verdadera sensación de peligro por el ataque anterior de Kamo Kenshin. Después de 9 años de sueño, llegó a comprender los principios de las técnicas de este mundo aún más profundamente. Aunque tenía un sistema, una zanpakuto y energía espiritual, si subestimaba la mecánica de este mundo, sufriría las consecuencias. Además, su plan principal para acercarse a Kamo Kenshin y los demás no era desperdiciar energía, sino reunir a Satoru y los demás y eliminarlos a todos en un solo movimiento. Así que no había razón para desperdiciar tiempo ni recursos en Kamo Kenshin y su equipo. Por eso, esta trampa cuidadosamente preparada fue un desastre. Sería casi imposible recrear ese montaje perfecto. Su plan era desatar ese ataque después de que tanto Satoru como Satoshi resultaran heridos. Gojo Satoshi, ¿de verdad me tienes miedo? Kamo Kenshin tomó el arma que tenía a sus espaldas. La réplica de la lanza invertida del cielo era su carta de triunfo. Tenía que derrotar a Satoshi delante de todos. Esa esquiva anterior ya le había demostrado lo rápido que era Satoshi. Si Satoshi decidía escapar, no podrían atraparlo. Así que ahora Kamo Kenshin intentaba provocarlo para que luchara de frente. Desafortunadamente para él, Satoshi ni siquiera reconoció a este personaje de fondo de la familia Kamo que nunca apareció en la trama original. Satoshi permaneció de pie tranquilamente en un espacio abierto cercano, mirando al trío con una expresión confusa. Disculpa, ¿quién eres? La pregunta de Satoshi era completamente sincera. No tenía ni idea de quién era Kamo Kenshin. Después de todo, en la línea temporal original, la familia Kamo tenía muy poca presencia. De no ser por la técnica de manipulación de sangre, que solo existía para rivalizar con la técnica de las 10 sombras y la técnica ilimitada, habrían sido olvidados hace mucho tiempo. En ese momento, Satoshi ni siquiera se dio cuenta de que Kamo Kenshin era de la familia Kamo. A Kamo Kenshin se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Su intención había sido provocar a Satoshi, pero en lugar de eso, esa simple pregunta lo desconcertó de inmediato. Soy Kamo Kenshin. Soy quien te va a derrotar. Me miró fijamente al hacer su declaración. No era una persona impulsiva. Al contrario, le gustaba actuar con precisión y planificación. Aunque le molestaba que Satoshi no supiera su nombre, su objetivo seguía siendo el mismo: llamar la atención de Satoshi y obligarlo a participar. Pero desafortunadamente para él, a los ojos de Satoshi, cualquier nombre no mencionado en la trama original era claramente solo un personaje secundario entre personajes secundarios. Y los personajes secundarios no reciben un tratamiento especial. La familia Kamo, una de las llamadas tres grandes familias de hechiceros, ahora derribadas. Cuando llegue el equipo de Tokio, quizá vean lo empobrecido que está realmente el clan Kamo. Bien, lo entiendo. Kamo Kenshin, ¿verdad? ¿Quieres derrotarme? No te preocupes, pronto tendrás tu oportunidad. Satoshi asintió con indiferencia y luego miró hacia donde había venido. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Podía sentir un cambio de energía en esa dirección. Parecía que Satoru y su equipo estaban preparando algo especial. Con eso en mente, Satoshi no tenía ningún interés en darle a Kamo Kenshin más atención de la necesaria. Al ver la transmisión en vivo, Kamo Shinji frunció el ceño. Kenshin quizá no heredó la manipulación de la sangre, pero seguía siendo el líder de la generación más joven de la familia Kamo. Que Satoshi lo tratara con tanta indiferencia. ¿No era eso demasiado despectivo hacia el clan Kamo? Más importante aún, se decía que Kamo Kenshin y Zenin Shinsuke estaban al mismo nivel. ¿Era tan grande la diferencia en la actitud de Satoshi entre ellos? Sin embargo, lo que no notó fue que al comparar a Kamo Kenshin con Zenin Shinsuke, inconscientemente ya había colocado a Satoshi en la cima. Zenin Shinsuke había sido derrotado por Satoshi hacía 9 años.
Y ahora, el supuesto genio del clan Kamo intentaba atraer la atención de Satoshi. Eso por sí solo fue risiblemente arrogante. En otra parte, en la propiedad del clan Zenin Naobito señaló la pantalla donde Satoshi acababa de despedir a Kamo Kenshin, hablando con calma con Shinsuke a su lado. Satoshi es mucho más fuerte que antes. Haga lo que haga Kamo Kenshin, no lo vencerá. Si tu espíritu y tus emociones no pueden mantenerse estables, entonces tus posibilidades de perder en futuras batallas siguen siendo muy altas. Shinsuke, debes prestar atención al fracaso de Kamo Kenshin. Es importante para ti. Ya sea que sigas persiguiendo a Satoshi o decidas seguir tu propio camino, piénsalo. Naobito se acarició el bigote y volvió su mirada hacia la transmisión en vivo de la batalla del cadáver maldito. Mientras tanto, la escena en el campo había entrado en una nueva fase. Satoshi se mantuvo a gran distancia de Kamo Kenshin y sus compañeros de equipo y ya había comenzado a cantar en voz baja una vez más. Capítulo 311. Versión agrietada de Reversal. ¿Qué clase de Kido es este? Utaime miró fijamente a Satoshi, sin saber si debía indicarle a Kamo Kenshin que lanzara un ataque. Satoshi era más fuerte que ellos. Si atacaban primero y no lograban impactar, solo perderían la iniciativa. Meime y Utaime intercambiaron una mirada. Ambas percibían la incertidumbre en sus corazones. Sin comprensión, la acción más segura obviamente era no atacar imprudentemente. Los tres estudiantes de Kioto quedaron conmocionados por el encantamiento de Satoshi y decidieron esperar y ver. Pero en realidad, Satoshi no les prestaba ninguna atención a Kamo Kenshin ni a los demás. Su mirada estaba fija en el lugar donde Satoru había estado momentos antes. El Kido que utilizó ahora fue una expresión de respeto hacia Satoru. Los cánticos de Satoshi resonaron en el cielo, atrayendo la atención de todos los espectadores. Este cántico era diferente a los anteriores. Señalaba un nuevo Kido. Pero ¿cuál fue el efecto de este Kido? Nadie lo sabía. Al mismo tiempo, del otro lado, Satoru se había quitado por completo las gafas de sol especiales de la nariz. Sus ojos azules, envueltos en una niebla blanca, aparecieron en la transmisión en vivo de la maldición. Esos son los 6 ojos del clan Gojo. Son preciosos. Los espectadores comenzaron a murmurar con asombro en el momento en que lo vieron. La apariencia de Satoru siempre había sido llamativa, pero ahora, sin las gafas que suprimían su aura, parecía un ídolo viviente. Especialmente esos 6 ojos, como si pudieran ver directamente en los pensamientos de la gente. A los ojos de innumerables fanáticos, Satoru estaba preparando un movimiento devastador para contrarrestar a Satoshi. En el momento en que Satoshi desapareció, Satoru ya lo había localizado con sus 6 ojos. Sabía exactamente a dónde había ido. Esta vez, no seguiría el guión de Satoshi ni lo perseguiría. Iba a dispararle a distancia con su nueva técnica. Satoru, ¿de verdad vas a usar ese movimiento? ¿No pillará a Satoshi desprevenido? Shoko parecía inquieta. Esta técnica era algo que Satoru se había obligado a desarrollar antes del evento de buena voluntad de las escuelas hermanas. Al principio, cuando escuchó su idea, pensó que era absurda. ¿Cómo podría Satoru usar la energía positiva generada a partir de una técnica maldita inversa para contrarrestar la técnica ilimitada? Si revertir hechizos fuera tan fácil, entonces no habría tan pocos de ellos en todo el mundo del Jujutsu. Pero después de realizar pruebas con Satoru, Shoko se dio cuenta de algo. Satoru realmente era un genio. Había encontrado una forma única de infundir energía positiva en su propia técnica. El concepto revolucionó todo lo que Shoko creía sobre él. Como era de esperar, fue solo porque Satoshi brillaba tan intensamente que su gemelo, Satoru, parecía más opaco en comparación. En verdad, Satoru también era una estrella increíblemente radiante dentro del mundo del Jujutsu. El poder de este movimiento era tan grande que incluso Shoko empezó a preocuparse por Satoshi. Era la primera vez que sentía realmente la amenaza de una reversión de técnica. Shoko, le estás dando demasiadas vueltas. Aunque esta versión modificada de la técnica de reversión es poderosa, no es suficiente para amenazar a Satoshi. Satoru negó con la cabeza. Incluso con el elemento sorpresa, no creía que el ataque sería suficiente para sacar a Satoshi de la pelea. Aún así, dado que Satoshi le había dado convenientemente la oportunidad de atacar desde lejos, sería un desperdicio no intentarlo.
El único problema era que aún no dominaba por completo la técnica de la maldición inversa. No podía generar energía positiva a voluntad. De lo contrario, sin duda haría sufrir a Satoshi. Su gurú, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Si el ataque de Satoru realmente pudiera hacerle daño, Satoshi incluso podría estar complacido. Su gurú se echó el flequillo hacia atrás y miró en la dirección donde se había ido Satoshi. Esta vez, quería que Satoshi lo reconociera. Para hacer que Satoshi olvide por completo la humillación de hace 9 años. Por eso, incluso al exorcizar la maldición nacida del dedo de Sukuna, no había utilizado ninguna de sus cartas del triunfo. Con Satoru y su gurú resueltos, Shoko también comprendió su determinación. Decidió cooperar con Satoru para activar la reversión agrietada de la técnica ilimitada. Así, bajo la mirada de innumerables espectadores y la atenta mirada de la transmisión en vivo, Satoru comenzó a activar su versión agrietada de la técnica reversal, ilimitada. La verdadera razón por la que Satoru pudo usar la reversión sin dominar la técnica maldita inversa estaba extrañamente conectada con Satoshi. El núcleo de esta versión agrietada se encontraba en el Zanpakuto en la mano de Satoru. Fue precisamente gracias a Senbonzakura que Satoru pudo inyectar la energía positiva producida por la técnica maldita inversa de Shoko en su propia técnica innata. Capítulo 312. Reversión del arte. Dispérsense, Senbonzakura. Con el grito bajo de Satoru, la hoja de la katana en su mano comenzó a brillar con una tenue luz rosada bajo las miradas atentas de su gurú y Shoko. En ese momento, todo Senbonzakura brilló con una luz radiante. Al segundo siguiente, la hoja de luz rosa tembló levemente. Muchos de los espectadores que nunca habían visto el Shikai de una Zanpakuto pensaron que estaban viendo cosas. Pero entonces, la hoja rosa de repente explotó en innumerables pétalos de Sakura, esparcidos por el cielo. En la mano de Satoru, solo quedaba la empuñadura de la espada, como si la hoja nunca hubiera existido. Al mismo tiempo, Shoko completó el Shikai de su Zanpakuto, Minazuki. Una enorme mantarraya se deslizó por el mar de pétalos que caían. Toda la escena era impresionante. Con Satoru y Shoko liberando el Shikai de sus Zanpakuto, fue la primera vez que muchos hechiceros realmente presenciaron el proceso de activación de un Shikai. Mientras todos aún estaban atónitos por la transformación de su Zanpakuto, Satoru y Shoko ya habían establecido un vínculo a través de sus espadas. Los pétalos de flor de cerezo que flotaban en el aire comenzaron a flotar hacia Minazuki, cubriendo su enorme cuerpo. Un resplandor verde brillante comenzó a emanar de la piel de Minazuki. Esta era la energía positiva generada mediante la técnica de la maldición inversa. Shoko estaba canalizando la técnica maldita inversa en Minazuki, y Minazuki, a través de la conexión con Senbonzakura, la transfirió al cuerpo de Satoru. Fue un proceso de alto consumo. Para cuando la energía positiva pasó de Shoko a Minazuki, y luego de Senbonzakura a Satoru, quedaba menos de la mitad. Aún así, incluso con tanta pérdida de energía, fue suficiente. A Satoru le bastó con completar un solo uso de la técnica reversión, rojo. Sintiendo la energía positiva desconocida dentro de su cuerpo, Satoru la guió con calma hacia su técnica ilimitada, absorbiéndola y analizándola en tiempo real. Algún día dominaré la técnica maldita inversa. Un destello de determinación apareció en sus 6 ojos. Lentamente levantó la mano derecha y extendió el dedo índice. En la punta de su dedo, se formó un orbe oscuro de energía, y la energía maldita comenzó a girar rápidamente a su alrededor. Rayas de energía roja maldita atravesaron el orbe negro mientras giraba cada vez más rápido. Los labios de Satoru se curvaron ligeramente en una sonrisa sutil. Técnica maldita inversión, rojo. En ese momento, toda la energía maldita que giraba se condensó en el orbe, comprimiéndose sobre sí misma. Al instante siguiente, una fuerza repulsiva masiva surgió del orbe y se precipitó hacia Satoshi. Todos los árboles a su paso quedaron reducidos a astillas. Aunque ya lo había visto una vez, Shoko seguía asombrada por la fuerza del movimiento. Al mismo tiempo, una nueva pregunta se formó en su mente. Si puedo inyectar energía positiva en la técnica de vida de otra persona, ¿podría replicar este efecto nuevamente? Mientras el pensamiento pasaba por su mente, se giró para mirar en dirección a Satoshi, con la preocupación evidente en sus ojos.
Incluso si eran rivales en el evento de buena voluntad de la escuela hermana, ella no quería que él fuera lastimado por ese poder. Entonces esta es la forma invertida de la técnica ilimitada. Una expresión sombría apareció en el rostro de Oji. Como miembro de alto rango del clan Zenin, probablemente entendía más acerca de las técnicas de la familia Gojo que algunos de los propios Gojo. Estaba aún más familiarizado con los principios detrás de la técnica maldita inversa. Pero comprenderlo era una cosa. Ver a Satoru actuar en persona era otra. Para que la técnica funcionara, primero había que dominar la técnica maldita inversa. ¿Cómo lo había logrado Satoru? Si el linaje de Shoko la hacía naturalmente apta para la técnica, ¿qué había pasado con Satoru? ¿Se debía simplemente a su talento desbordante? Oji se había obsesionado con reprimir a Satoshi. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de algo aterrador. Incluso si Satoshi fuera eliminado, Satoru seguiría existiendo. ¿Podría el clan Zenin eliminar realmente la amenaza que representan los gemelos Gojo? Una creciente desesperación se instaló en el pecho de Oji. En comparación con la brillantez de los hermanos Gojo, el clan Zenin parecía completamente deficiente. En ese momento me vinieron a la mente sus hijas gemelas. ¿Son los gemelos realmente una maldición? Por primera vez, Oji empezó a dudar de sí mismo. Si esto no era una maldición, ¿sería posible que las gemelas a las que una vez menospreció fueran la versión del clan Zenin de Satoru y Satoshi? Oji se quedó en silencio, sus pensamientos enredados en contradicciones. La expresión de Naobito estaba igualmente conmocionada. ¿Satoru ya domina la técnica maldita inversa? Al ver el ataque, cualquier hechicero familiarizado con el clan Gojo asumiría naturalmente que Satoru había dominado por completo la técnica maldita inversa. Pero Naobito vio más profundamente. Había notado el papel de Shoko durante la activación de la técnica. No, no es eso, Shinsuke. Naobito señaló a Shoko, quien ahora parecía algo agotada. La energía que Satoru usó para activar a Eno provenía de él. Provenía de Yair y Shoko. Satoru encontró la manera de aprovechar la energía positiva de Shoko para provocar un cambio radical en su propia técnica. ¿Oportunista? Quizás. Pero no se puede negar la brillantez de su pensamiento. Si quieres un método para derrotar a Satoshi, este tipo de inversión de técnica puede ser una de las pocas opciones. Naobito miró fijamente a Satoru y Shoko, la emoción aumentaba en su corazón. Con Satoru y Satoshi en la cima, incluso ese pensamiento cruzó por su mente. Incluso si el clan Zenin se aliara con el clan Kamo, aún podrían ser incapaces de reprimir a la familia Gojo. Satoshi tenía el poder de destruir los dedos de su cuna. Satoru, ahora, estaba empezando a demostrar su propio talento aterrador. Shinsuke estaba completamente perdido. No entendía nada de lo que decía Naobito. No tenía ni idea de cómo Satoru había logrado usar la técnica maldita inversa de Shoko para completar su propia reversión. Pero una cosa tenía clara. La brecha entre él y los gemelos Gojo se había vuelto demasiado grande para poder alcanzarla. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.